nací en Puebla de Yeltes, he vivido y me he criado en Aldeanueva de la Sierra. Cuando tenía 14 años me marché del pueblo, con 36 o 37 he vuelto a Aldeanueva a vivir. Os voy a contar cómo antiguamente iban las señoras a lavar. Yo fui poquito, pero mi madre muchísimo. Bajaban al río, en el invierno iban a unas pozas que había porque el agua era más calentita, porque el río estaba helado. Tenían que romper el hielo con una piedra o con la mano, como podían. Entonces, este es el lavadero que algunas personas utilizaban. Esta es la tajuela que la llevaba todas. La ropa, el jabón. También a veces no se llevaba el lavadero porque se llevaba mucha ropa y se lavaba en una piedra que había. Y bueno, pues nada, os hago como más o menos lavaban antiguamente. Este es el jabón, este es el río, se frotaba la ropa. Cuando ya estaba toda muy flotadita, se tendía al sol, a la solana que decíamos, porque claro, ahora es muy fácil lavar la ropa, pero antiguamente entre que había poquita y la ropa era toda, no era de fibra como ahora, que costaba mucho más lavarla, pues se dejaba tendida. Al ratito, depende si se juntaban 3 o 4, pues se turnaban para bajar a regarla. Y bueno, pues cuando ya estaba más o menos blanquita por la tarde, se volvía al río, se recogía, se aclaraba, se recogía toda en el barreño o en los cubos que se bajaran y ya se subía para casa. A veces se subía mejor seca porque costaba menos subirla si caía lejos el río. Por ejemplo, en el caso de mi madre, que vivía a la punta arriba y el río estaba a la punta abajo. Y bueno, pues yo creo que más o menos esta es la historia de lo de lavar en los pueblos antiguamente. Ángela, a ver, 2 preguntas. El jabón... el jabón se hacía en casa. ¿Era casero? Sí, el jabón casero. Cuéntanos cómo se hacía el jabón. Bueno, pues yo la verdad que no tengo... Sí sé más o menos, pero la cantidad me parece que para 6 litros... Decidme, porque yo no me acuerdo muy bien. Para 6 litros de grasas, de las grasas de cuando se freía el tocino, o lo que se quedaban todos los aceites que ya se habían usado, o grasas, porque aceite tampoco se utilizaba mucho antes, para 1 kilo de sosa. Y bueno, pues era echarlo todo junto, ¿no? Y remover, siempre para el mismo lado, para que no se cortara. Y ya cuando se veía que se quedaba la varita así sin caerse para los lados, se echaba en cajoncitos, se dejaba 1 día o 2, luego ya se cortaba y se hacían los trocitos de jabón para bajar a la varita. Bien, y una segunda pregunta. ¿Había un día concreto de la semana en la que en el que lavabais la ropa? Normalmente los lunes más, normalmente los lunes. Todos los días. Pero bueno, todos los días había que lavar algo porque claro, pero normalmente la ropa más fuerte los lunes. Yo creo que era generalmente los lunes. La cambia de sábanas y todo. Ahora igual se cambian 2 veces a la semana o 3, pero antiguamente yo creo que muchas veces 1 vez a la semana. O si alguna cosa, 2, pero si no 1 vez a la semana. Las sábanas, la ropa de las personas, pues igual 2 veces o 3 a la semana. Me llamo Tomasa, soy de aquí, de Aldeanueva de la Sierra, y nací. Y aquí pues estuve pues siempre, de joven, un poco a Salamanca, en los inviernos, aprender un poco a coser. Pero luego aquí, en el pueblo, hasta que me casé y casada, y aquí he vivido siempre. Así es que esta es la rueca y el uso, que esto era de mi abuela. Y es la que me enseñó a hilar, que entonces pues era lo reglamentario de todas las personas, porque los hombres eran mucho frío. Había que hilar para hacer los calcetines. Ir al campo, para ir a las ovejas, para ir a todo, tenían que tener los pies calentitos. También se hacían jerseys. O sea, se daba mucha utilidad. Yo misma, jerseys sí, calcetines no, pero jerseys sí. Y luego nos los tenía con un tinte, vamos, los jerseys, los calcetines no. Así es que esto yo me enseñó mi abuela en los inviernos, que me iba con ella, y es la que me enseñó a hilar. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela, Ángela. Así es que esto es la rueca, que se llama la rueca. Esto es el uso. También les diré, las ovejas, la lana, se motilaba y se lavaba. Bueno, se vendía la lana, pero siempre se quedaba también para el gasto de casa, para los jerseys, para los calcetines, para la cosa de los hombres y para lo que hiciera falta.
para hacer las almohadas, para hacer los colchones, que nos costaba buen trabajo palear los colchones todos los años para que quedara fofito otra vez al año, no es como ahora, que son de... ya ves que no hace falta ni... Y lavar la lana. Así que esto, para hacer como se hacía este oficio, para que no se olviden, que lo vengan detrás, que lo vean, pues voy a hacer esta demostración. A ver si me responde algo la hermana. Esta es la rueda, esta de mi abuela. No sé si, mira, tiene ya este uso, está muy gastadino, porque ella hacía lienzo y lo daban a tejer. ¿Cuántos usos tendrías que llenar de lana bien llenitos para sacar el jersey? Sí, por lo menos 6, a lo mejor, según fueran de grandes, porque claro, según fueran de grandes. Este uso, no es solamente esto para hacer ya, había que hacer este y otro, y luego se torcía. Con otro uso, este se hace así, con otro uso se torcía. Que mi abuela tenía también otra forma de eso. Tenía 2 usos, en casa los tengo, tenía 2 usos y también torcía de otra manera y adelantaba mucho. Y según luego fuera la lana de gorda, más gorda o más delgada, para calcetines más gordas, si era para hacer más delgadita. Eso lo decidías cuando empezabas a preparar la lana, ¿no? Claro, se escarmenaba la lana antes de ponerla aquí, se escarmenaba, que se decía que era para que quedara flojita, porque si no, como para ponerla aquí, había que hacerla un poquito así, para que quedara molladita, para que saliera así, no quedaba oprimida, y así salía más fácil, ¿verdad? Ya, pues sé peor que entonces, porque entonces la hacíamos mejor. Y era la forma, y después luego ya se torcía y ya se le daba el uso para... ¿Y utilizabais algún tinte natural? Se compraba, yo comprábamos un tinte, En las farmacias. se compraba para el tinte que se quería, verde, granate. ¿No había alguna planta por aquí, por el campo, que pudiera darle color? El nogal, la cáscara de las nueces, ese tenía mucho, pero no, yo para tener nunca. El de ser era el comprado, otra yo no supe de... Me llamo Consolación, soy de Villanueva de la Sierra y tengo 71 años. De joven, 17-18 años, me marché para Barcelona y desde entonces pues continúo en Barcelona viviendo. Ahora, como ya estamos jubilados, venimos la mitad, medio año aquí y otro medio año en Barcelona. Tengo algunos recuerdos de los primeros años de la infancia y de la juventud, y entre ellos pues he querido colaborar explicando un poco lo de la trilla que a los niños adolescentes nos daban para que fuese el trabajo que hacíamos en las faenas más duras del verano. Bueno, la trilla que yo recuerde consistía en que cuando el bálamo estaba segado en la tierra, lo traían en la carreta y lo ponían en la era en un montón que llamaban palma. Cuando llegaba el momento que estaba traído todo, extendían, hacían varias palmas según lo que se sembrase. Cogían el bálamo y lo extendían en la era. Y después con una yunta de vaca o 2 y alguna de burro o de burros, pues se trillaba. El trillar consistía en dar vueltas a la palma y en un trillo, que el trillo era una pieza de madera hecha de 2 o 3 tablas de madera que por debajo tenía unas chinas como de siles que cortaban. Encima era una tabla lisa y llevaba un hierro, y en aquel hierro había una vara larga que llamábamos cambizo que iba unida al yugo donde la yunta iba a tirar. Entonces la yunta con aquel artilugio
tiraba dando vueltas a la parva y el trillique o trillica las íbamos dirigiendo. Nos iba vigilando un adulto, porque el adulto además tenía la misión de ir moviendo el válago para que, dándole la vuelta, se adelantaba más a poder trillar. Bueno, la trilla de cada parva acostumbraba a durar 3 días o 3 y medio, y cuando ya estaba trillado, que estaba bien molidito, pues se procedía a juntar la parva. Normalmente se hacía con otro artilugio que llamaban la llagadera, que era también como unas tablas largas que se unían a la yunta con unas cuerdas y entonces se juntaba más rápido. Entonces se quedaba hecho la parva junta, que se llamaba el pez. El pez era el El pez de la trilla. Después del Bueno, hasta allí es la trilla, pero cuando venía viento y se aventaba con un bieldo, varias personas que se iban ayudando, pues sacaban la paja por un lado y el grano por otro. El producto de la paja lo llamábamos el pez de paja, y el del trigo es el que se hacía el muelo. Bueno, cuando llegaba el muelo, pues era un gran día de fiesta, se merendaba bien, y se ayudaban los vecinos y había un poquito más de jolgorio. Hasta aquí de lo que me acuerdo. Yo me llamo Carmina, tengo 72 años, nací aquí en Aldeanueva de la Sierra, estuve hasta los 18 años más o menos, después vivo fuera, en Salamanca, pero vamos, estamos mucho tiempo aquí, al estar jubilados ya, pues la mayoría del tiempo también pasamos aquí. Voy a hacer el bollo maimón que decíamos antes, pues era echar 12 huevos, batirlos muchísimo aquí, bien batidos, echarle 540 gramos de almidón y 540 de azúcar. Y entonces, después de bien batido todo esto, lo echábamos en un hornillo. Aquí, en este hornillo, lo poníamos aquí para que quedara un hueco en medio del bollo y entonces se ponía la lumbre. Entonces eran lumbres bajas de leña y le poníamos bastante agua o bastante lumbre por abajo y por arriba se tapaba y se le ponía todo esto de brasa, de lumbre. Y se tenía cociendo ahí hasta que se quedara el bollo hecho y nada más. Carmina, has utilizado una batidora muy curiosa, ¿eh? Mira, es claro que se batía antes. Es- Yo creo que de no ser tenedores otra cosa no había y como los tenedores eran pequeños. ¿De qué era la? ¿De Pues qué eran tipo de palo? de mimbres. Son mimbres que las pelaban muy peladitas, las dejaban secar y con eso se batía ahora, porque no había otra cosa en aquellos años. ¿Y esas mimbres las utilizabas también para batir otra cosa o no? ¿Era exclusivamente para el bollo Si era maimón? mucha cantidad, pues a lo mejor sí, pero para poca pues se utilizaba un tenedor, porque no había batidores como los que hay ahora. O sea que si había que batir muchos huevos para alguna cosa, pues entonces se batía todo esto. Bueno, pues lo primero, pues me crié aquí y todo, y bueno, nací en Cilleros y luego me casé y me vine para aquí. Pero antes fui a los 15 años, fui a la sierra al pie de Salamanca, en una de esas que se llama Salvador, que 10 años a atar. Y estuve allí sirviendo también 1 año o 2, ir a lavar al río, y luego ya vine para acá y aquí en casa pues trabajar igual, a segar, a carrear, a trillar, a todo me ha tocado, ir con las ovejas y con las vacas, con las cosas. Mercedes, tú, de todas esas tareas que has hecho en la vida, que han sido muchas, a ver, cuéntanos un poco a la que más te has dedicado. ¿Qué ha sido lo que más has hecho en la vida? ¿Has ido a trillar con las Sí, ovejas, a las tierras, el y queso? todo eso sí, y queso también he hecho bastante. Pero quizá ha habido algo que hacías más. ¿Qué era eso? Lo que más era trabajar en el campo, los huertos, las tierras, el ganado, y las siegas, y trillar, limpiar, encerrar la paja con el marido. Todo me tocaba fuera mucho, y luego lo de casa. ¿Cuántos hijos has tenido? 5. 5 hijos que has criado, Ahí está una, todos al pecho. todos al pecho, y además todas esas tareas que has hecho fuera de la casa. Y corriendo para todos los lados, ahora no ando, y entonces corría. Sí, es una señora que damos todos fe de ello, que no andaba, iba corriendo a todas partes. Corriendo siempre iba, porque es que tenía mucho que hacer. Mi marido era pastor de aquí y se iba con las ovejas temprano, a mí me quedaban las vacas que sacar al boyero, las cabras, las ovejas paridas a los praos, los hijos, la casa,
ir a lavar al río, bueno, todo, me tocaba todo porque era sola. Bueno, pero explique en conclusión cómo se segaba y cómo ataba. ¿Eh? ¿Qué es lo que se trata? Pues se segaba con una hoz así, ir por los surcos agachados y segando. Y luego atar, pues coger así los brazos y sacar el vencejo que llamábamos y se ataba el haz, se tiraba. ¿Y qué era el vencejo? Y cogían un puñado de pajas que sacábamos de las segas y hacíamos el vencejo así cruzado. Y lo metíamos con el brazado, lo atábamos y lo tirábamos para allá y cogíamos otro brazado y atar otro y así. Eso era. Bien, y cuando ya terminabais de segar, con todo, ¿qué hacíais con todo eso? ¿Lo llevabais a la era? No, yo era a segar para otra gente, aquí sí. Pero cuando terminábamos ya eso lo traíamos a la era y luego ya se manchaban las parejas y se trillaban. Pero cuando iba fuera al campo, que fui 10 años ahí a Salvadorique, pues ahí quedaban las tierras, nosotras nada más lo atábamos y allí quedaba. Mercedes, ¿tú recuerdas cuánto ganaste alguno de los años que fuiste a la siega? Bueno, pues 1000 pesetas los primeros años. Fíjate. ¿Cuántos días? 50, que nos tirábamos. Y otra vez, luego ya 1500, 2000. Me gustaría un poco. Luego ya No creo que llegara tanto, hija. También creo que no. Luego ya ganábamos algo más. Así que eso es lo que había. ¿Y dónde conociste a tu marido? En el pueblo, porque era del pueblo también. De aquí, era de Cilleros. Ah. De Cilleros. Nos vinimos para aquí después de casados. Y éramos de Cilleros los dos. Luego nos ajustó para aquí de ganadero y nos vinimos para aquí y aquí estamos. Él ya se murió hace 13 años. Mercedes, tú si volvieras a nacer, ¿volverías a vivir igual? A trabajar tanto yo creo que no. Yo creo que sí. Aunque a lo mejor los nervios no me dejaban, pero yo creo que ya viendo experimentar la vida, me da un poco más de cuenta de la vida. Eladia Macías Martín, nacida, criada y casada aquí. Tuve 5 hijos. Los 5 crié a pecho también, como dice Mercedes. Y tengo una hija y 4 hijos. Después tuvimos labor, compramos un tractor, bueno, la cosa de labor todo. Y ya íbamos a trabajar todos, porque ahí lo mismo íbamos a segar que íbamos a trillar que todos, con la madre de esta Angelita, que era cuñada mía y su padre, y llevábamos la labor entre los dos. Íbamos a segar nosotras también, y nos íbamos a segar y a atar con ellos, y veníamos a mediodía, y un verano íbamos, o sea, un día íbamos una a lavar al río, y otra nos quedábamos preparando la comida, y el otro día la otra, y así llevábamos todos los hijos por delante y toda la labor. Y luego, pues trabajando en los huertos, teníamos ganado, teníamos vacas suizas, teníamos de todo, y todo lo teníamos que llevar para adelante, porque era lo que teníamos, claro. Y trabajar mucho, porque entonces todo el mundo se trabajaba, claro. Como ahora ya no se trabaja, pero bueno, lavar y coser y todo, porque entonces se hacían camisas, se hacían calzoncillos y todo. No es como ahora que se compra todo hecho. Entonces era más trabajo. Pero bueno, así habemos tirado para adelante, habemos criado a los hijos, gracias a Dios. Y hay algo que se te olvida contarnos. Cuando era joven. Bueno, Cuando era joven. eso era cuando era joven. Cuando era ya, pues mira, tendría ya 30 y tantos años. Y estaban los niños pequeños, y mi hermano... Lo del tamborín. Ya. Mi hermano empezó a tocar una dulzaina, un hermano, y dice, pues tenemos que hacer una orquesta, y nosotros no queríamos, pero bueno, total que salió. Mi padre ha tocado siempre el tamborín, también, y entonces mi padre tocaba el redoblante y los platillos, el redoblante, y mi hermano la dulzaina, y yo el bombo y los platillos, y pusimos una orquesta. Luego yo ya a los 20 años, pues ya me casé y ya se fue otro hermano que murió ahora hace poco a tocar con mi hermano y mi padre. Y yo luego ya me quedé en casa.
Y eso fue la vida que tuvimos. Trabajar mucho, porque entonces todas trabajemos mucho. Hay que decirlo así. De esa época. ¿Qué recuerdas de los años esos que estuviste en la orquesta? Bueno, pues bien, por los hombre. pueblos? Bien, porque íbamos a la Puebla, a Tamames, A los pueblos de por aquí. a todos los pueblos por aquí, a todas las alquerías por ahí, a las fincas, para las fiestas, venían y nos llevaban, ganábamos poco dinero, pero bueno, así tirábamos. Entre unas cosas y otras, así vivíamos. También tuviste una tienda, Elita. Y tuve también comercio. 27 años. Y comercio también. Y todo lo llevábamos por delante, eran los hijos pequeños, pero lo mismo teníamos la labor que teníamos el comercio, que teníamos todo. Y así lo aguantábamos todo, por delante. Ahora a lo mejor ya no lo podíamos hacer, pero bueno, entonces sí. Trabajaba uno con lavar, lo que dice Mercedes. Lavar las cargas de ropa porque no teníamos otro remedio. En el río, ibais al río. Ah, sí, sí. Y buenos barriños, yo que salían los hijos a lo mejor del colegio y se llegaban a las 4 de la tarde y estaba a lo mejor sin comer y me bajaban a buscar el barriño de la ropa que no podía subirlo. Y así hacíamos las cosas. No podíamos menos, porque era la vida que teníamos, claro. Y para criar los hijos, pues tenías que hacer lo que fuera. Así es que la vida entonces fue muy sacrificada. Las cosas hay que decirlas como son. Hoy tenemos más regalos, pero bueno, trabajaba uno con ilusión. Yo que era su marido se marchaba además a los pueblos con un carro y claro, ya se quedaba también. Iba por la mañana y volvía. Y días que tenía que ordeñar 3 y 4 vacas. Ha trabajado mucho También. Me ha tocado, gracias a Dios, también lo mío. Leonor Pérez Martín. Y ya tengo 87 años y yo estoy casada, me casé aquí en el pueblo y hemos sido labradores en pequeño, teníamos una parejita de vacas y luego 3 burros y cuánto se trillaba y se hacían las cosas. Íbamos a descargar, a ordeñar las cabras, a encerrar las vacas y a hacer la comida. Y luego en la siesta teníamos que ir al río a lavar porque era yo sola y tenía 2 hijos y tenía que atenderles también. Entonces quiere decirse que nosotros trabajábamos en todo porque teníamos huertos y había que atenderlos a todos, porque no es como ahora que no se sembraba nada. Y entonces pasamos así la vida de que ay, ahora esto, ay luego lo otro. Y a la vecina que tenía Beli le decía, yo te dejo puesto el caldo para que me le eches al cocido de los garbanzos para cuando yo venga que tenga menos que hacer. Entonces pues venías, corre que te corre, y decías, ay, que si vienen ellos antes. Bueno, y llegaba la comida y la siesta porque teníamos que pasar en el río. Y luego la mala suerte que he tenido, que llevo 33 años con un hijo en una silla de ruedas. Fue con un hijo de esta a la fiesta y ya vino a Manquillo. En Toledo le tengo ahora. Un accidente de coche. Yo soy de Armenteros. Preséntate. Pero vamos, no soy de Armenteros, soy de muchos sitios. Soy de Armenteros, San José, Pizarral, de Santa Marta, soy de muchos sitios. Entonces, bueno, me vine aquí, conocí a mi marido actual, tengo un bar, la gente de aquí me ha acogido bien, yo a ellos los quiero, ¿no? Porque al final los coges cariño a la gente y bueno, me siento del pueblo, sin más. Soy la que tengo el bar, el único bar que queda en el pueblo y bueno, saludarles lo que hay. Jacinta Pérez, tengo 92 años y tengo 2 hijos, ya estoy viviendo con la hija. Porque ya no podía. Y yo he tenido la vida de tener mucho ganado, éramos el marido y yo, y pues hacer todo lo de afuera y venir a hacerlo de adentro y trabajar siempre. Así que así hemos hecho la vida. Vamos a hacer la vida más la de antes porque teníamos que venir de segar y hacer la comida, no es como ahora. Hacer lumbre y poner la comida. ¿Cómo? Se la dejaba por la mañana el cocido. Y eso, y por ahí ir a ordeñar las cabras al monte y luego ir a segar y así toda la vida. Jacinta, ¿te gustaba cocinar?
Hombre, pues dame era. ¿Y qué se comía en aquella época? Especialmente, ¿qué era la comida más habitual? Pues de todo, garbanzos, frijoles, de todo. Alburias y... Porque de entonces todo. no había tanta abundancia como ahora y no se podía tanto tampoco. Así que... En verano teníais que hacer lumbre también para cocer la comida. Claro, íbamos a cenar y cuando veníamos a hacer lumbre para la comida, el marido ordeñaba las cabras y yo a hacer la comida, para volver a cenar. Y por la noche volvíais a encender la lumbre si queríais cocinar algo. Por la noche ya pues un poquito de leche, un poquito ya de La miga. ya más, una migaita y ya parece que menos. Así que esa vida ha traído. ¿Qué es la miga? ¿Qué es la Cazuela miga? de leche y migada. ¿Qué es la miga? Pues unas sopitas con leche, ¿eh? Unas sopitas de pan, una poquita de leche cocida y eso. Nací el día 6 de noviembre de 1934. Me llamo Dolores Fraile Sánchez. Me he criado con mis padres aquí, en el Tenero de la Sierra, y ellos han vivido aquí y yo también. También he ido algunas veces a servir a Salamanca, he ido a ver a los hermanos Ali, al Barcelona, que se fue uno de cartero, y fui en compañía de él, y por eso me vine ya para acá. Ya me pareció que estaba mucho tiempo para allí y me vine para mi casa, que me gustaba estar en mi casa. Pues venía a las cosas de antiguamente que estaban tan atrasadas, por echar un piso a la habitación, por taparme el barracón, para esas cosas, para ganar, para esas cosas. Yo para las barbaridades de ir para los pueblos de ahí no he ido, yo no he ido. He trabajado aquí con algunas personas también en el pueblo, de tratar, de segar, pero cosas puras, que no han sido demasiado cosas. He hecho lo que he podido, nada más. Y en el hogar, pues, las cosas corrientes, los garbanzos, los he sembrado, los he tallado, con mis hermanos casi todo. También yo sola he hecho poco. Y eso, las comidas luego en casa con mis padres, luego me casé y he tenido 3 hijos. Los he criado como he podido también, con ayuda de los abuelos un poco, porque caí un poco enferma de tanto trabajo que tenía. Me tuve que llevar un poco al psiquiátrico, un poco nerviosa. Y cosas que me han pasado también en la vida y que me parece que están todavía mal criados, aunque las mujeres me hicieran lo que pudieran, que eran ancianas, demasiado hacían lo que viejas harían lo que pudieran, pero como una madre cuéntese que no hacen ellas, aunque hicieran ya digo lo que pudieran, ¿qué voy a decir yo de ninguna ni de la otra? De las madres. Y luego los hermanos, unos otros, somos envidiosinos, unos con otros, que esperan que se me mandó más, que se me mandó menos, y cosas de esas. Y así es lo que, sinceramente, puedo seguir contándole que tengo yo perdida la salud más que ninguno, de todos. Y nada más, y hasta ahora estoy aquí. Bueno, y que tienes unos hijos muy inteligentes. Dolores, ¿cuántos años tienes? 81, ya no tiene país habido, os lo he dicho, pero eso después será lo que pasa. Yo me llamo Rosa Macías, nací en la Llanura de la Sierra, somos 7 hermanos. Con 5 me marché a Salamanca con una tía, porque nací una hermana más pequeña y debí de coger unos celos que la quería matar. Entonces pues me echaron de casa, así como suena, y me fui a Salamanca con una tía. Entonces la primera vivencia que yo tuve fue que yo llevaba 2 trenzas y me cortaron el pelo a lo garzón. Entonces yo cogí a mi tía y le dije que yo quería las trenzas, que yo al pueblo no venía con aquel pelo, y llorando y pataleando todos los días para que me pusieran las trenzas. Hasta que se me pasó el berrinche, claro. ¿Quién me iba a pegar las trenzas otra vez? Bueno, pues mi ilusión era venir al pueblo para estar con mis hermanos, porque la verdad que es que éramos muchos y multitaraderos todos. Tengo un hermano que se vestía de mujer y una hermana que se vestía de hombre, nos hacían teatro todos los días. Entonces yo añoraba el estar con ellos. Claro, a mí me llevaba otra vez, me castigaban para Salamanca otra vez. Hasta que tuve 17 años. A los 17 años me fui a Barcelona porque se habían ido ya mis hermanos para allí. Y bueno, pues allí la juventud muy bien, porque nos juntábamos todos los sábados y domingos a echar la partida, a merendar, a comer a casa de mi hermana la mayor. Allí conocí al que fue mi marido, que era un andaluz. Nos casamos allí y tengo 2 hijos. Y bueno, pues cuando tenía ya mi hijo con 1 año y medio, 2 años, nos venimos aquí, montamos un bar en el pueblo y aquí estuvimos hasta que murió mi marido, que va a hacer 8 años, y ya quitamos el bar y ya, pues bueno, yo me fui a trabajar hasta que ya estoy jubilada, porque tengo 67 años.
Entonces, pues bueno, ahora ya es la vida rutinaria, pues estar aquí con la gente, salir de paseo. Ahora tengo un perrito, me salgo con él de paseo y bueno, de chacharaque con las mujeres y nada más, eso es lo que os puedo contar. Me llamo Agustina y vivo aquí en Aldea Nueva, he estado unos años en Gerona, en Playa de Aro, pero he vuelto al pueblo. Y este es el caño donde cuando era pequeña cogíamos el agua para llevar a las casas, porque no había agua corriente. Y teníamos que guardar pues mucha cola aquí, porque poníamos los cántaros en el tubo este y había veces que nos teníamos que ir para casa y todo para coger el cántaro de agua o el barril, el botijo, para llevar para el agua. Entonces, pues bueno, así todo el pueblo, no solamente nosotros, sino todo el pueblo, porque era el único agua que había en el pueblo. Y esta es la historia del agua. Luego ya metieron el agua corriente en el pueblo. Había dos tubos, uno ahí y este grande aquí. Bueno, soy Chani Velázquez, soy de Aldea Nueva, he vivido, me marché con 18 años, he estado en Madrid, tengo 4 hijos y 6 nietos y ahora ya hace unos años que ya estamos viviendo aquí, mi marido ya está jubilado. Entonces, como vivimos aquí, pues estoy muy adaptada a las costumbres de aquí, aparte de que yo nunca me he desentendido del pueblo. Siempre hemos venido mucho y hemos estado como muy con todas las raíces del pueblo. Incluso a mis hijos les encanta el pueblo. Entonces, una de las costumbres que había aquí era en la matanza hacer la torta de chicharros. Pues bueno, como antes aquí no había mucho, eran pueblos pobres, se aprovechaba todo. ¿Qué quiere decirse? Que una forma de aprovechar, la manteca se fundía y al fundir la manteca nos quedaban los chicharros. Una forma de aprovecharlos era hacer tortas de chicharros, que aparte de eso estaban muy buenas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy para que lo veáis. Entonces, ahora vamos a hacer, yo he hecho aquí, bueno, una torta de chicharros, esta es como galletas, más fina que la clásica de los chicharros. Luego vamos a hacer también la auténtica de la matanza. Pero esta que yo hago, pues echamos 100 de agua, 100 de leche y 200 de manteca de cerdo. Entonces ponemos todos estos ingredientes aquí. Le ponemos un poco de levadura prensada. Lo deshacemos todo. Los líquidos, como la manteca está fundida, para que se deshaga, hay que calentarlo un poquito. Entonces, con estos 3 líquidos y la levadura lo mezclamos todo bien. Y cuando ya está bien mezclado, le ponemos 400 gramos de harina. 400 gramos de harina. Y una cucharadita de sal. La sal yo la pongo con la harina porque nunca se debe mezclar la sal con la levadura, porque entonces no fermenta, no crece. Hay que poner o bien la sal primero o la levadura, no juntas nunca. Y entonces ya amasamos todo esto y cuando ya lo tenemos amasado le ponemos los chicharros que tenemos aquí, lo mezclamos con los chicharros y lo amasamos bien. Lo ponemos en una bandeja de horno, lo extendemos con las manos y se le pone por arriba azúcar, así un poquito humedecida, como pegotes, y unos piñones. Y entonces este es el resultado, es este, que es como galleta. Ahora lo probaremos, entonces este es el resultado de esta. Y será mucha. Ahora, Cami, cuéntanos el proceso en el horno. Ya estás. ¿A qué temperatura tiene que estar? ¿Cuánto tiempo? Sí, pues a 180 grados. Y yo, bueno, aquí me fío un poco, pues como decían todas las señoras de antes, un poco a ojo, cuando tú veas que está. Cuando tú ves que está doradita, que está cocida, entonces la quitas. O sea, no tiene tiempo, porque todo depende de los hornos. Puedes tener un horno que calienta más, otro que calienta menos. Esto es hacer una masa. Una masa como sería la masa de pan. La masa de pan se hacía solamente con agua. Agua y la levadura. Entonces ponemos agua y ahora ponemos la levadura. Levadura prensada. Para el pan siempre se pone levadura prensada. A mí me gusta deshacerla así un poquito. Es conveniente que esté deshecha. Habría que haberle puesto el agua templada, pero bueno.
Digamos que esta otra de ahora es más moderna, pero aquí todos hacemos esta, incluso los panaderos, por las matanzas, en Navidad, las traen hechas. Sí, las traen hechas. Esta torta la hacéis en las matanzas, ¿y en qué momento se comía? Al aguardiente. Cuando van a matar los cebonis, sacaban la boya y unas sardinas, una lata de sardinas o esto, y es lo que comía, se comía la gente, antes de matar los cebonis. Y luego ya la gente comía un aperitivo y ya se iban a matar los cebonis. Y ya te amostaste. Luego ya... Por la mañana, antes de ir a matar los cebones, pues se tomaba el aguardiente. Se juntaban los vecinos en la casa del que iba a matar y ahí se tomaba el aguardiente. Se juntaban y se tomaba el aguardiente con un cacho de torta y luego ya se iban a matar los cebones. Bueno, ahora ya está deshecha bien la levadura, porque como os he dicho, yo no quería mezclar la sal con la levadura, porque no se debe de mezclar. Le ponemos una cucharadita de sal. Y ahora le echamos anises. Esto es un poco a ojo, ¿eh? Pero está bien que sepa, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí. Vale. Y también le ponemos aguardiente. Qué bien huele este aguardiente. Huele a anís dulce, más que aguardiente, ¿eh? Qué bueno. Y nos gusta que tenga también azúcar, porque digamos es un poco dulce. No, esto ya lo tengo que amasar con las manos. Lo que pasa que como al echarle el aguardiente se me ha quedado un poquito blanda. Las masas siempre hay que hacerlas que no se, hasta que no se peguen a las manos. Bueno, pues esto lo amasamos así bien. Debe de estar bien amasado. Y esta torta, al tener la levadura prensada, pues se deja, que aquí le decían, como cuando hacían el pan, que lo dejaban dormir. Lo ponían todo en un banco, estiradito, y lo tapaban con una manta. Le ponían ropa, porque necesitaba calor, es lo que yo entiendo. Necesitaba calor. ¿Ves? Yo he visto ahora que está blanda, que necesita un poquito más de harina. Esto, como ha salido bastante, vamos a hacer dos. Normalmente a mí siempre cuando hacía cositas de estas, me gustaba hacerle para mis hijos, así en pequeño. De hecho, este año he hecho los hornazos y les he hecho uno para cada uno de mis nietos y les he puesto la letra de mis niños. Bueno, se puede amasar más. Las masas, cuanto más amasadas estén, mejor quedan. Pero bueno, yo ya la voy a dejar. Entonces se le hacían muchos mimos también.
Porque se hacía por el torno. Claro, esta masa... Había que amasarlo. Efectivamente, eso es lo que yo digo, que cuanto más... Las masas deben de estar muy bien amasadas. Cuanto más amasadas estén, mejor quedan. Pero para hacer las bollas tampoco es tan importante no es tan importante que como el pan. No, o sea que, aunque no se pase por el torno, no pasa nada. Pero se hacía así, antes digo. Ya. Pero bueno, para hacer unas bollas solo no vas a pasarlas por el... Claro, por el torno. No merece la pena. Sí. Estas cuando llegues a casa ya las podéis meter en el horno. Ya me ha pasado con esa igual, se va a quitar el dibujo. Pones el horno a 180 grados. Cuando esté caliente las metes. Si quieres le puedes dar un poquito de huevo batido para que quede más bonita. Le das como un poquito de huevo batido. Y yo he hecho el huevo entero, pero bueno. Depende eso. Y si quieres ponerle azúcar, pero como ya lleva azúcar dentro, yo creo que no te hace.